Y hace algunos días se dio a conocer un número realmente muy doloroso, ¿no? Con distintas lecturas, pero lo cierto es que es un número que duele en la realidad argentina y no solamente en esta coyuntura, sino lamentablemente tenemos que estar hablando de algo estructural y que viene de hace tiempo. Estamos hablando de los números que dio a conocer el INDEC que tiene relación con la pobreza. Bueno, estamos hablando justamente del indicador de pobreza. La cifra mejoró levemente respecto del semestre anterior. Estamos hablando del último semestre del 2021, pero la pobreza en Argentina sigue estando por encima del 50%. ¿Qué hay detrás de los números? ¿Qué significan estas estadísticas? ¿Viene mejorando la situación? ¿Se viene agravando? ¿Se midió siempre igual? Bueno, de todo esto vamos a hablar con un especialista. Jorge Paz, economista investigador del CONICET, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Jorge? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? No, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bueno. Es un tema que realmente nos duele, siempre lo decimos, ¿no? Se visibiliza semestralmente cuando se da a conocer este número, pero lo vivimos a cotidiano. Sí, bueno, escuchaba la introducción que hacían y hablaban de esa baja, que es lo que está hablando todo el mundo, la baja que tuvo de 2020 hasta ahora, que a nivel nacional uno más o menos la sitúa en unos 5 puntos porcentuales entre el segundo semestre del 2020 y el segundo semestre del 2021. Esa es la primera aclaración, digo, estamos mirando la foto de fines del año pasado. Esto no es menor, porque ahora, durante este año, lamentablemente, han sucedido algunos acontecimientos que nos hacen pensar que la situación del primer semestre de 2022 va a ser todavía peor que el primer semestre de lo que sería el 2021, ¿no? Si hacemos comparaciones así anuales, interanuales. Pero hablemos de esto, hablemos del segundo semestre del 2021. Creo que el año 2020, y ahí voy a ese punto, no es un buen punto de comparación, porque el año 2020 fue atípico para Argentina. Claro. Entonces yo diría que lo correcto sería comparar con el segundo, con 2019, es decir, con el periodo pre-pandemia. ¿Que me fui? No, acá está. No, lo escuchamos y lo vemos bien. Bien, perfecto. Y si uno mira esa cifra, digo, o sea, si compara 2019 segundo semestre contra 2021 segundo semestre, uno observa un leve aumento de la pobreza, que es lo que uno podría esperar de acuerdo a este tema que nos preocupa también mucho, que es el tema de la inflación, ¿no? Que impacta fuertemente sobre los precios de la canasta de alimentos. Sí. No, discúlpeme porque me quiero detener allí en ese análisis que usted estaba haciendo y me parece muy interesante el hecho de marcar el 2020 como un año muy específico, en donde obviamente en la Argentina y en el mundo, un año muy particular, en donde la pobreza ha crecido mucho. Y en esa comparación con el 2019, que todavía estamos levemente por encima a aquel año más comparable, queremos decir, entiendo, y por ahí a ver si me acompaña en este análisis de los números, que muchos argentinos que cayeron en la pobreza en ese 2020 todavía no se han recuperado. Claro, pueden significar dos cosas. Puede significar que los que cayeron en la pobreza no pudieron salir de la pobreza, o que estos fenómenos como la inflación y la falta de crecimiento están haciendo que entren nuevas personas a esa situación de pobreza. Es decir, esa dinámica de tasas de entrada y de salida no la podemos ver con los datos que tenemos, porque los datos que tenemos son fotografías de momentos bien específicos con el tiempo. Me gustaría ahí aclarar, digo, porque uno habla de esta cifra del 37% ahora, y digo, está muy bueno pensar en términos de cantidad de personas. Es decir, ponerle cuerpo a este número, que parece un número frío. Estamos hablando de 18 millones, casi 18 millones de personas que estarían en esa situación de pobreza, digo, que perciben ingresos que no le alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. De esa pobreza estamos hablando, y de ese número, 18 millones de una población que tiene 46 millones de personas, 45 y algo, ¿no? Eso me parece interesante también aclararlo, digo, como un número que llama mucho a la reflexión, a la atención,
y a la preocupación. Por supuesto. Jorge, ¿qué pasa con la indigencia? Porque la indigencia ya habla de las necesidades más básicas, de poder completar una canasta de alimentos. ¿Cuál ha sido el comportamiento de ese dato en los últimos años en Argentina? En primer lugar, me gustaría decir de que no me parece tan adecuado usar ese indicador de indigencia. ¿Por qué? Porque eso supone una línea, un umbral de ingresos que implica que la persona tiene que comer alimentos crudos y que tendría que estar desnuda, porque no completa la canasta. Otro gasto que no sea el alimento y tampoco contempla los elementos que uno utiliza para convertir esos alimentos para cocinar. Lo cual sería más todavía. Entonces, ¿no? Exacto. Entonces, ese indicador no me gusta demasiado, pero claro, marca una situación extrema. De extrema pobreza, que bueno, en ese sentido, bueno, si uno mira ese indicador es bastante estable en el tiempo, porque ese indicador nos remite a un fenómeno que se le llama la pobreza crónica. Es decir, una pobreza que ya es muy difícil de erradicar, que está muy por debajo de los niveles usuales de pobreza, y estamos hablando más o menos de un 10%. O sea que estamos hablando en términos de cantidad de personas, de casi 5 millones de personas, ¿no?, que estarían en esa situación. Bien, y lo que se anticipa para por lo menos esta etapa del año, el primer trimestre, y ojalá que no se complete el primer semestre de esa forma, es un aumento en el número de la pobreza. Digo, si la inflación sube, se supone que el costo de la canasta también, y eso va a marcar un aumento en el indicador. Exacto. La pobreza, digamos, hay que mirar unos cuantos indicadores, no muchos. Está el valor de la canasta, que está impactado por los precios, y especialmente por el precio de alimentos. Tengamos en cuenta que el índice de precio de alimentos subió más que la media, por eso digo que las perspectivas no son muy buenas, subió un 8% en la última medición del último mes, mientras que el nivel general de precios subió un 5%. Digo, estuvo 3 puntos por encima del aumento del nivel general de precios, el índice de precios de alimentos. Eso ya nos hace prever un aumento de la pobreza notable. Jorge, y por otro lado, digamos, tenemos la canasta, tenemos los ingresos, que sería el otro elemento, y tenemos el tamaño de los hogares, que también no deja de ser importante. Los hogares pobres son hogares numerosos, entonces la pobreza, y sé que eso es también lo que les preocupa a ustedes, digo, el tema de la pobreza infantil, porque salió en los zócalos, están mostrando el valor de la pobreza en la niñez. Justamente los hogares pobres tienen muchos niños a cargo, los hogares que están por debajo de la línea de pobreza, y eso hace que la pobreza infantil todavía esté por encima del nivel de la pobreza general. Estamos hablando que está por un nivel bastante más elevado que el 37%. Estamos pensando en un 51-52% de niñas y niños que estarían en situación de pobreza. Entonces hay que mirar ingresos, hay que mirar precios y hay que mirar la estructura del hogar. Si me dejan un segundo, aclaro el tema de ingresos, que no es menor. Digo, la población que está por debajo de la línea es una población que tiene ingresos muy inestables. O sea, es una población que depende básicamente de los programas de protección social, de los programas sociales. Estamos hablando de asignación universal por hijo, de tarjeta alimentar, en su momento del IFE. Y por otro lado, también dependen, si miramos el mercado laboral, de lo que serían trabajos informales. Trabajos que pan para hoy, hambre para mañana, como dice el refrán, ¿no? Es decir, ingresos que varían por la coyuntura misma, por la coyuntura económica. Entonces, esos ingresos no se actualizan al ritmo que se actualiza el ingreso de los trabajadores del sector formal de la economía. Entonces, eso también hace prever que va a haber un empeoramiento. Va a ser el mismo sector otra vez el más golpeado. Jorge, le quiero consultar, somos una señal federal, recorremos el país con distinta información y por supuesto este tema de la pobreza, si bien el promedio lo ha marcado, es el 37,7, observamos que hay bolsones o conglomerados, sobre todo en el interior, en la zona del norte, estamos hablando de Chaco, por un promedio muy por encima, y hay en este caso el promedio está con bolsones o grandes ciudades o grandes centros urbanos muy por encima de ese 37,7 y algunos otros, habitualmente en la Patagonia y en algunos otros lugares que se destacan, muy por debajo. Es decir, hay dos puntos límites de bajo y alto muy distantes.
Claro, eso es algo insólito, está muy buena la pregunta, porque es algo verdaderamente que no se comprende, digo, porque es uno de los pocos países del mundo que tiene tanta heterogeneidad interna. Estamos pensando en una tasa de pobreza del 15% en Ciudad de Buenos Aires y una del 55% en Corrientes o en, Chaco. qué sé yo, en Chaco. Concordia, Sí, que sí. también superó el 50%. Sí, también. Independientemente de las polémicas que esto da lugar o de los posibles errores estadísticos no intencionales, digo, se trata de muestras más bien pequeñas que están sujetas a una variación aleatoria por ahí de muestreo estadístico. Independientemente de eso, claramente hay unas disparidades espaciales, regionales, que son muy notables. Y eso se debe justamente, entiendo que buena parte tiene que ver con la situación de los mercados laborales y la situación del empleo y de las estructuras económicas de las economías regionales. Seguro. Altamente dependientes de lo que está pasando a nivel nacional. Cuando a nivel nacional se reduce el gasto o se hacen recortes justamente para atacar el problema de la inflación, que es el otro problema que estamos tratando de enfrentar, significa también menos recursos para las provincias, y eso también significa, con provincias que dependen mucho de ese presupuesto nacional, significa también una retracción económica y similar y aumento de los niveles de pobreza. Jorge, muchísimas gracias por este contacto, No, para analizar favor. estos números que realmente nos duelen, pero están para eso, ¿no? Para analizar y ojalá que se actúe en consecuencia. Lamentablemente hay una pobreza estructural y hay una demanda de una actuación desde hace muchos años en la República Argentina para con este tema. Así es, Mariano. No, gracias a ustedes, gracias por la difusión, y sí, efectivamente los números sirven para esto, sirven para pensar, para visibilizar y para ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Claro. ¿Cuál es el tamaño de este problema? Claramente, para eso Así se es, hace la muchísimas gracias. estadística. Un abrazo, Jorge, hasta cualquier momento. Un abrazo, muchas Hasta gracias. luego. Adiós, hasta pronto.